El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Compartimos con ustedes la primera edición de hoy jueves 16 de febrero de 2017. El gobierno redujo por decreto el aumento que les corresponde a los jubilados en marzo. La ley de movilidad jubilatoria establece 2 aumentos al año, uno en marzo y otro en septiembre, mediante una fórmula que toma en cuenta la inflación. La ANSES modificó ayer esa fórmula y fijó un aumento del 12,65%, que hubiera sido mayor si se hubiera mantenido el método anterior. La medida también afecta a las asignaciones familiares y planes sociales que se actualizan de esa manera. Esta decisión del gobierno se conoció mientras se realizaba la sesión en la Cámara de Diputados, donde se sancionó la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo y provocó el enojo incluso del principal bloque aliado del gobierno en leyes clave, como es el Frente Renovador. Este partido iba a votar a favor y se abstuvo. Así se expresaba la diputada Graciela Camaño. Esta Cámara aceptó el desafío de la Corte Suprema de Justicia y, bajando las ambiciones y los proyectos que muchos teníamos, votamos la fórmula con una enorme discusión que aplica la ley. No vamos a tolerar, señor presidente, que este tema sea modificado por decreto, que alegremente se mermen los derechos de los trabajadores pasivos y de aquellos que no tienen trabajo. Nuestro bloque se va a abstener en votar la Ley de Riesgos de Trabajo como consecuencia de esta actitud deleznable del Poder Ejecutivo. Hay que aclarar que aunque no votó a favor como tenía previsto, el Frente Renovador permitió que se sancionara la reforma de la ley de ART, ya que permaneció en el recinto y dio el quórum necesario para la votación. Vamos ahora a Córdoba, porque los vecinos de las Sierras Chicas marcharon al cumplirse 2 años de la inundación en la que perdieron la vida 13 personas. Vamos a Unquillo, una de las ciudades más afectadas. Está nuestra compañera Flavia Aguad desde Radio Nativa con el informe. Buenos días, Pepe, Cristian y oyentes de radios comunitarias de todo el país. Ayer se realizó la conmemoración por cumplirse 2 años de la inundación más trágica que recuerde Sierras Chicas. Más de 100 personas se dieron cita en el Parque Integrador de Unquillo para la actividad que incluyó muestra de fotos con las marcas del agua, proyecto del que ya hemos hablado en otras oportunidades. También se realizó una caravana con ornamentación alusiva a los sobrevivientes de la inundación. Hubo relatos y una producción audiovisual. Dialogamos con Ricardo Soto, vecino afectado, quien expresó el sentir que los invade en este segundo aniversario. En 2 años, la verdad que mucha lucha, no hemos logrado nada, seguimos más o menos en las mismas condiciones que antes, pero bueno, cada vez somos un poco más, que eso es lo bueno, se va acercando gente que antes no le interesaba o hacía oído solo. Cada vez somos más los inundados también, no solamente en esta zona, sino en toda la provincia, cada vez hay más inundados y bueno, sería muy bueno poder juntarse con todos para exigirle al gobierno que haga cosas que realmente cambie la situación. Como estamos ahora, con las obras que se han hecho, mira hoy el cielo, estamos esperando que vuelva a llover y que no volvamos a inundar. No han hecho obras de fondo, nadie sabe nada, la defensa civil te puede asegurar si se le haga llover en este momento no existe.
quedaron mucha gente quedó de por medio, que se cansó, pero bueno, estamos acá. Por supuesto, la visibilización del reclamo continúa ubicando como responsable máximo al Estado, que no cumplió con las promesas de remediación que anunció luego de la tragedia. El gobierno no hace nada, no le conviene tampoco, pero el gobierno sabe que es lo que tiene que hacer. Acá hay que poner plata, pero como no rinde, porque acá no es Carlos Paz, no es la autopista, acá un dique en Cabana significa que no nos inundemos más en Unquillo, por ejemplo. Pero bueno, no está la plata, o lo quieren hacer en algún lugar donde moleste a los vecinos para que no se haga. Aún hoy los funcionarios provinciales no hacen público cuánto costó todas estas pérdidas que se sufrieron el 15F de 2015 en el corredor, que incluyó obra pública, viviendas, bienes personales y también vidas. Desde Unquillo reportó Radio Nativa para el Informativo Farco. Estás escuchando Informativo Farco. Gracias por visibilizar un poco la protesta social, ¿no? En realidad todos los medios de comunicación lo que hacen es esconder las protestas de todos los trabajadores que continuamente, todos los días, están en la calle. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Crecen las críticas al gobierno nacional por la condonación de deuda al grupo Macri. El tema estuvo presente ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, en la que se aprobó la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo, y la mayoría de los legisladores de oposición expresó su rechazo. Recordemos que, según la fiscal federal Gabriela Boquín, el perjuicio para el Estado sería de 70.000 millones de pesos en beneficio de la familia del presidente. La diputada nacional Araceli Ferreira, del Frente para la Victoria, representante de la provincia de Corrientes, aseguró que fue un acuerdo mafioso y recordó que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, responsable directo de este perdón de la deuda de la familia Macri, fue condenado en Corrientes por una defraudación al Estado de 60 millones de dólares, aunque luego la Corte Suprema archivó la causa porque había pasado mucho tiempo para una condena firme, según el argumento del máximo tribunal. Escuchemos lo que decía la diputada Araceli Ferreira. Ahora vamos a darle un decreto, un mega negociado mafioso, dijo un diputado, y es así. Todo lo que hace Aguad tiene esas características, es parte de ese tipo de entelequias. Es un delincuente de guante blanco que hoy puede ser ministro porque la Corte Suprema sacó un fallo a su medida porque las causas no le podían prescribir. Él fue condenado por el robo de los 60 millones de dólares que nos hizo en Corrientes, donde también decía que era un negocio fabuloso para los correntinos, que el interés, etcétera. Lo real y cierto es que nos tapó de Secacor, tenemos que pagar 60 millones de deuda, que al día de hoy la pagamos, y él se llevó los 60 millones de dólares físicos. Eso tuvo un procesamiento y condena del Superior Tribunal de la provincia, manejado por el gobernador radical, donde no hay un miembro que pueda ser sindicado de kirchnerista. Lo procesaron y luego después quiso fructuar, ni siquiera una prescripción, fue un archívese, un fallo que decía que pasó mucho tiempo y entonces nadie iba a investigar. Ese mismo ministro es el que está haciendo este chanchullo del chorreo argentino. O el presidente lo echa a Aguad y pasa las cuestiones y saca un decreto declarando la nulidad por el conflicto de interés, o vamos a tener que hacer, cuando recuperemos el funcionamiento, el pedido de juicio político contra este ministro mafioso que tenemos, y también crear la comisión bicameral para este capítulo del nuevo lavagato que tenemos acá en la Argentina. Recordemos que el actual ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, fue interventor en la provincia de Corrientes durante el gobierno de la Alianza. Vamos ahora a Formosa, porque allí también se preparan para un fuerte aumento del pan, como lo anunciaron los panaderos de todo el país, para todo el territorio argentino. Esto es por los aumentos que ellos mismos están recibiendo en tarifas y en insumos. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. El inminente aumento del pan y la competencia desleal en Formosa. El propietario de una panadería formoseña, Gramelia, habló sobre los aumentos que se vienen en los productos. En Formosa, las próximas semanas el precio del pan rondaría los 35 y 40 pesos, ya que es imposible sostener el precio por el aumento de la harina, la luz y el combustible. Además, denunció que no hay control sobre los locales inhabilitados en Formosa. Las panaderías que tributamos, que tenemos panaderos en blanco, y están aquellas panaderías que no tributan y tiene todos sus panaderos en negro. Y hay una competencia desleal. Y nosotros, si hoy tenemos que vender el pan, tenemos que vender a 30 pesos el kilo, porque tenemos impuestos a la ganancia, rentas, aportes de los empleados, y justamente recién acaba de llegar Agua de Formosa, donde no tiene ninguna bonificación para la pequeña y mediana empresa. Tal es así que con este gobierno es imposible ya trabajar por la cantidad de plata que uno tiene que tributar. El propietario comentó que la panadería opera desde el año 1996 y que con el actual gobierno fueron para atrás. Nosotros estamos manteniendo para mantener la fuente laboral. Nosotros tenemos 12 empleados en blanco, ningún empleado en negro no tenemos. Que nosotros empezamos a funcionar fue desde el 29 de junio del año 1996. En el 2001 tuvimos que cerrar las puertas para el gobierno de la Rúa. Volvimos a abrir en el 2004 y crecimos bastante. Y ahora empezó el debacle nuevamente. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, en representación de la Universidad de Consumidores, le pidió al Ministerio de Producción a cargo de Francisco Cabrera y a la Secretaría de Comercio que adopten medidas urgentes para solucionar estos conflictos en Formosa. Reportó para Farco desde la provincia de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva 98.1. Estás escuchando Informativo Farco. Yo noto mucha angustia, mucha incertidumbre y que subió todo menos la alegría, ¿no? Angustia a las personas que perdieron su laburo y que no van a conseguir. Incertidumbre en muchas que están pendientes de un hilo. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular realiza hoy su plenario nacional en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de uno de los movimientos sociales que mayor protagonismo tuvo en el año 2016, con importantes movilizaciones a lo largo de todo el año pasado. Tenemos el informe desde FM Riachuelo. Hola oyentes de Farco. El día de hoy a las 9 horas, en Pedro Echagüe, al 1265 de esta ciudad, se llevará a cabo el Plenario Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP. En el mismo se darán cita referentes de distintas organizaciones de todo el país, nucleadas en la Confederación. Por este motivo, conversamos con Lito Borelo, referente de la mesa gremial 19 y 20, a quien le consultamos sobre las razones y contexto de la convocatoria. De alguna manera el plenario intenta democratizar la discusión y consensuar los acuerdos y las vías de procesos de unidad que se están dando con todo el movimiento obrero, con los distintos sectores de la sociedad, hacia una evidente necesidad de un plan de lucha que de alguna manera nuevamente intente ponerle freno a este desmedido avance del gobierno nacional contra los intereses de los sectores populares. También le preguntamos sobre el atraso en la implementación de la Ley de Emergencia Social. Mira, nosotros tuvimos una reunión de la mesa gremial 19 y 20 con el retraso que realiza el gobierno nacional, que no tiene la voluntad política para la aplicación de esta ley que se conquistó con lucha. Por lo tanto, también está claro que tenemos que ir pensando en planes de lucha que vuelvan desde la calle, la conquistemos junto con todo el movimiento popular, por supuesto. Por último, nos confirmó que uno de los temas a tratar será la persecución a organizaciones sociales, sus referentes y militantes, como también la necesidad de salir a la calle nuevamente. Está claro que el gobierno necesita criminalizar la protesta, tratar de impedir que los sectores populares salgan a la calle a reclamar justamente por sus derechos avasallados. Intentan golpear de una y mil maneras. Sin duda hay una persecución a los movimientos populares que van a ser la columna vertebral, que van a ser la fuerza motriz principal de la resistencia de nuestro pueblo. Seguramente mañana aparecerá en el plenario de la CETEP la convicción de que más allá de eso
vamos a seguir en la calle, vamos a seguir peleando y como decimos siempre desde la CT y lo acuñamos también desde la mesa gremial 19 y 20, acá no se rinde nada. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 16 de febrero de 2017. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.